Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Amado hermano, quiero compartir con ustedes en esta oportunidad el mensaje que hemos titulado El Hijo Pródigo y la Iglesia de hoy. Vaya por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Repito, San Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Y este dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a predicar este mensaje que tú nos has dado. Señor, oro para que todo aquel que lo escuche reciba de ti, Señor, una voz precisa para lo que él esté aconteciendo. Señor, oro para que todo mi ser mengue y tú crezcas, Espíritu Santo, a la hora de presentar este mensaje a la iglesia del Señor. Gracias por todo, Señor, en esta hora. Para ti sea la gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que siempre debemos tener en mente y corazón es que nuestro Señor Jesucristo está por la salvación y la redención de su iglesia. Esta iglesia es por la que pagó un alto precio de vida,
por lo cual Él siempre a través del Espíritu Santo obrará para restaurar a su pueblo. Jamás olvide eso. Jesús siempre estará para restaurar su iglesia cuando ésta se aparte de Él. Todos los que hemos creído en el sacrificio de Cristo y lo hemos recibido en nuestras vidas, hemos sido transformados por el Señor Jesucristo en nuevas criaturas e introducidos en un reino distinto al que vivíamos antes. Un día fuimos desierto. Hoy somos tierra deseable por el poder y el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice: el cual, hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito sea Dios. Al venir a Jesús, fuimos restaurados por la gracia y misericordia del Señor Jesús. Pero debemos notar y resaltar que esta restauración de nuestras vidas, de nuestros hogares, solamente se pudo llevar a cabo cuando entendimos o aprendimos por el Espíritu Santo que no podíamos seguir viviendo lejos de Dios, que estábamos mal sin Dios. Y es cuando el hombre entiende que si no busca de Dios, él no va a poder salir adelante en esta tierra. Es cuando la restauración comienza a ser real para estas personas. Esta restauración de nuestras vidas solamente se llevó a cabo cuando entendimos lo importante que es. Esta restauración de nuestras vidas se llevó a cabo cuando nosotros decidimos buscar de nuestro Señor, rendirnos ante Dios y recibir su restauración solamente a través de Jesús. De lo contrario, no se hubiera logrado ninguna clase de restauración. Nadie puede ser restaurado lejos de Jesús. Nadie puede ser levantado lejos de Jesús. Ninguna familia puede ser bendecida lejos de Jesucristo. Ninguna nación puede ser restaurada, libertada lejos del Señor Jesús y su palabra. Si las personas, los creyentes, no tienen el entendimiento de la necesidad de que Dios lo salve, que Dios lo ayude, de que Dios lo oriente, de la obediencia a la palabra de Dios, no habrá restauración. Si las personas no entienden lo necesario que es obedecer a Dios, si las personas no entienden, si la iglesia no entiende lo necesario que es obedecer la palabra de Dios, no habrá restauración. Amados hermanos, debe haber un despertar a este entendimiento y convicción. Es un despertar como el que tuvo el hijo pródigo. Un despertar que lo capacitó para lograr la restauración y restitución de su vida. Debemos entenderlo. Si la iglesia cada día más se aleja de Jesús y su palabra, su restauración estará más lejos todavía. La adversidad que el hijo pródigo enfrentó al estar lejos de su padre y de su casa, la situación de calamidad en la que había caído por causa de su obstinación, sirvieron para que el hijo pródigo experimentara un despertar en su corazón y anhelara y buscara su restauración. La iglesia de Cristo hoy día atraviesa algo muy parecido a lo que el hijo pródigo atravesó por causa de su pecado. La iglesia hoy no atraviesa su mejor momento. La iglesia no atraviesa su mejor momento. La iglesia debiera hoy entregar en completa rendición su vida pecaminosa que lleva en este mundo en las manos restauradoras de Jesús,
para que el Espíritu Santo haga en medio de ella una restauración espiritual de índole urgente. Primera Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16, dice así el Señor en su palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor en su palabra. Ahora bien, si anhelamos el ser restaurados por el Señor Jesús, lo primero que tenemos que entender es que tendremos que regresar a Él. El hijo pródigo regresó a su padre. Por eso la iglesia debe entender que tenemos que regresar a nuestro Señor, a nuestro Padre, al Santo de Israel. Debemos saber también que cuando decidimos regresar a Dios, podríamos enfrentar un proceso difícil, adverso y hasta doloroso. ¿Por qué? Porque muchas veces, estando lejos del Señor, hay costumbres y formas de vida que se adquieren. Y al venir a Jesús, al acercarnos a Dios, vamos a tener que deponer esas cosas. Y ahí es donde podemos atravesar un proceso difícil y hasta doloroso. Todos los ministros del Evangelio debemos enseñar a nuestros hermanos. Todos los ministros del Evangelio debemos enseñar a los creyentes nuevos y viejos que para ser restaurados plenamente debemos aprender y retomar a vivir una vida de pureza, de santidad y rectitud. La restauración de los creyentes hoy día debe estar moldeada por actitudes de obediencia a la palabra de Dios, reflejadas en una vida santa delante del Señor y no lo contrario. Si vivimos vidas de ocultismo, si vivimos vidas llenas de pecado, de sensualidad, a espaldas de la palabra de Dios, de apariencia de piedad, de obstinación, de mundanalidad, de pragmatismo, provocaremos que Dios reaccione hacia nosotros. Nos enviará su palabra para que entremos en arrepentimiento y confesión de pecados a Él, y Él pueda continuar con la restauración de nuestras vidas. No es secreto que muchos creyentes de la iglesia de Cristo hoy están metidos en cosas malas, de pecado, de sensualidad, pecados ocultos, adoración oculta, como adoración al materialismo. La iglesia está en apostasía, hay inmoralidad y tantas cosas más. Y estos pecados mantienen a la iglesia de hoy lejos del centro de la voluntad de Dios. Hoy tenemos una iglesia que ha elegido deliberadamente adorar a los ídolos de la prosperidad terrenal, los ídolos de la fama, los ídolos griegos de la sabiduría humana, los ídolos humanos y tantos ídolos más, ante los cuales la iglesia hoy está rendida. Esto ha causado una terrible apostasía tal que muchos han perdido la fe en el Señor. Miles de ministros del Evangelio han sido capaces e insensatos en implementar en sus ministerios, en su casa, en el culto de Jehová, prácticas de falsedad, falsos milagros, falsas profecías, métodos del mundo, para lograr el beneficio económico, el beneficio en aumento del número de su membresía, haciendo del ministerio una profesión y no una vocación, no un llamado del Señor.
Hoy se ha corrompido tanto el ministerio del Señor. Se ha corrompido tanto el ministerio pastoral. Se ha corrompido tanto el ministerio profético, que rasga el corazón. Cada vez la contaminación supera el culto. Y el culto a Jehová es eclipsado con lo mundano. Dios está siempre dispuesto a rechazar ese tipo detestable de culto a Él. En tales circunstancias, Jehová a menudo levanta su santa presencia de este tipo de iglesia. Y es entonces donde se vuelve casa inhabitable. Cuando las cosas comienzan, y es cuando las cosas comienzan a desmoronarse. Tal y como su presencia abandonó el templo hecho por Salomón. Lamentablemente en muchas iglesias, en muchas congregaciones, ya la presencia de Dios abandonó ese lugar. Porque la contaminación en el culto a Jehová ha llegado a tal punto que la presencia de Dios ya no puede estar en ese lugar. Pero Dios es bueno. Dios es paciente. Y Dios tiene misericordia de sus hijos y anda buscando la restauración de su iglesia. Aún Jehová Dios sigue mandando a sus profetas. Aún Jehová Dios sigue levantando a sus hijos e hijas para que hablen a su iglesia. Él quiere restaurarla. Jesús quiere ponerle vestiduras limpias. Jesús quiere ponerle calzado en sus pies. Jesús quiere poner anillo en su mano y elevarla a la posición que Jesús mismo ganó para ella en la cruz del Calvario. Jesucristo sigue esperando por su iglesia y ha enviado a su Espíritu Santo para que trabaje en ella, para que ella despierte de su adormecimiento. Jehová Dios quiere hacer morada con la iglesia. Jehová Dios quiere hacer morada contigo, amado hermano, amada hermana. El Espíritu Santo quiere vivir en ti para traer su gloria postrera sobre ti, sobre la iglesia. Jehová Dios quiere habitar en la iglesia. Jehová Dios quiere tener su presencia en medio de la iglesia, hacer de ella aquella esposa hermosa por la cual nuestro Señor Jesucristo se entregó por ella. Iglesia de Cristo, vuelve al Señor. Vuelve al Señor, iglesia de Jesús. El Señor te está llamando. Y como el hijo pródigo entró en sí y regresó a su padre, hoy es día de que tú regreses a tu Padre Celestial, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, para que seas restaurada, para que seas levantada a la posición que Él ganó para ti en la cruz del Calvario. Levántate, sacúdete el polvo, ven a los pies del Señor Jesucristo en sincero arrepentimiento y dile: Señor, he andado lejos de ti. Recíbeme en tus brazos y vive Jehová de los ejércitos, que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Ven al Señor, amado hermano, amado consiervo, pastor, amado ministro. Ven al Señor Jesús. Ven en sincero arrepentimiento a la cruz de Cristo y pon todas aquellas cosas que han ensuciado tu ministerio, tu crecimiento cristiano también, y ponle en la cruz para que el Señor Jesucristo te haga sin mancha y sin arruga. Termino con Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así te quiere el Señor, santo y sin mancha. Así te quiere el Señor,
como una iglesia gloriosa, como una esposa sin mancha, sin ninguna cosa semejante, sin arrugas. Te quiere limpio, limpia te quiere el Señor. Ven a Cristo. El Señor dice en su palabra que Él no vino al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Este mensaje no viene a ti para condenarte, sino para salvarte. Ven a los pies de Jesús y arregla tu vida delante de Él. Que el Señor siga añadiendo bendición a tu vida, amado hermano.